Nasir Bagh era un campo de refugiados afganos en las afueras de Peshawar, en la provincia de Khyber. Llegó a tener una población de más de 100.000 refugiados, hombres, mujeres y niños. Y una de esas niñas era una jovencita de 12 años, llamada Sharbat Gula. Solo tenía 12. Por otro lado, en aquel momento se encontraba un fotógrafo llamado Steve McCurry. Para los afganos, el fotógrafo era solo un hombre extraño que hablaba una lengua rara. Siempre usaba una chaqueta y más porque en noviembre hace frío en Afganistán y parte de Pakistán. Steve ya era un viejo conocido de los conflictos. 5 años antes había llegado a Afganistán y luego pasaría a Pakistán para tomar fotografías y así poderlas vender a las revistas de Occidente. Volví aquel año, 1984. Ya había llegado con contrato laboral, especialmente para la National Geographic. Tenía que tomar fotografías acerca de una triste realidad de aquellos refugiados. Necesitaba una fotografía de unos niños. A las 11 de la mañana, una maestra se acerca a él y le dice: mire, aquí están estos niños para que los fotografíe. Empezaría él a tomar fotografías, una tras otra, hasta que de pronto miró a su derecha y vio una niña con unos ojos llamativos, unos ojos raros, grises medio verdes y por supuesto con una túnica. Aquellos ojos saltones le llamó la atención inmediatamente a Steve. La niña era alumna en una escuela del campo de refugiados. No quería dejarse fotografiar, así que hubo que convencerla mucho. La maestra le explicó lo que él estaba haciendo allí y la niña aún seguía reacia, un poco tímida, pues claro, solo tenía 12 años y no entendía mucho de periodismo y mucho menos qué hacía aquel tipo con un lenguaje raro en aquel lugar. Pasada las 11 de la mañana, la chica decidió tomarse las fotografías. Se sentó en un lugar. Inmediatamente él lanzó con su cámara una ráfaga. Tomó entre 7 y 10 fotografías durante 1 minuto. En aquel momento las cámaras eran de rollos fotográficos. Él envió el negativo por correo a la revista. El editor de la revista de National Geographic, en un principio, prefirió otra imagen en la que ella salía tapándose la cara con las manos. Pero la que publicaron finalmente es mucho más fuerte. Ni siquiera el mismo Steve, el fotógrafo, se imaginaría que llegaría a la revista. Solo intenta hacer un retrato interesante. Y para hacer fotos se necesita paciencia. Él nunca supo cómo se llamaba aquella niña. Y mucho menos jamás se imaginó que la haría tan famosa en todo el mundo. Aquella mirada cargada de misterio le daría la vuelta alrededor de todo el universo. Aquella mirada cargada de misterio le daría la vuelta al mundo. A lo que Steve atinaría a decir: se puede ver el recelo, la desconfianza. Aquel hombre era un desconocido para ella y peor aún, nunca la habían fotografiado. Steve decidiría buscarla durante muchos años, ya que aquella fotografía lo había vuelto famoso a él, pero no a la protagonista. Buscó, buscó y buscó y no la encontró. Y era obvio. Un campo, un laberinto de refugiados donde había miles de tiendas de campaña. Algo imposible. Una aguja en un pajar. Sin embargo, la encontraría, pero 17 años después, en 2001. Se llamaba Sharbat Gula. Desde entonces habla con ella una vez al mes. Es viuda, tiene 3 hijas.
y vivía muy pobremente. Todo eso le cambiaría a Sharbat, ya que la revista, después de tantos años de haberse lucrado de aquella fotografía, le decidió comprar una casa y pagarle los estudios, que era su sueño. Bueno, estuvo en aquella escuela, tratando de educarse. Nunca lo logró, hasta que la encontraron una vez más. Hoy Sharbat tiene casi 50 años y ya 4 hijos. Se le nota en el rostro que ha pasado el tiempo y también el sufrimiento que le ha tocado. No solamente como refugiada, sino como huérfana, ya que cuando llegó a aquel campo era huérfana. En 2021 se asilaría en Roma, anunciaba la jefatura de gobierno italiano. Así que si quieres saber más de esta chica que se convirtió en la imagen de millones de refugiados, de sufrimiento, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eterno Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. El fotógrafo Steve McCurry había retratado a personas de todo tipo de etnias por prácticamente el mundo entero. Era el típico periodista barbudo de los 70 y 80, desdeñado por la inclemencia del medio y el contexto que lo rodeaba. Ya había llegado a Afganistán a finales de los 70, en 1979, para retratar un conflicto, lugar en el que ha ido más de 30 veces. Pero sería el retrato que hizo a una asustada niña afgana en 1984, que estaba en el campo de refugiados Nasir Bagh, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, exactamente en Peshawar. Aquellos enormes ojos verdes de Sharbat Gula la convertirían en un ícono para la portada de National Geographic en junio del 85. Los rostros cuentan historias. La de Sharbat sería una de esas tantas anónimas que hay en el mundo. Solo un minuto bastó para retratarla. Luego ella simplemente salió corriendo. Aquella fotografía le daría la vuelta al mundo, en un mundo donde no existían las redes sociales. Aquella fotografía sería valiosa para Afganistán, pues ayudó a comprender al mundo la resiliencia del pueblo afgano, la fortaleza de sus costumbres y su aguante sobre todo. Pero ¿quién era aquella protagonista? Aquella niña tímida que saldría corriendo después de que la fotografiaran. Su nombre es Sharbat Gula, nacida en Pashto en 1972. Era una niña huérfana cuando se tomaron las fotografías y estaba en aquel triste campo de refugiados, rodeada por miles de tiendas de campaña en un ambiente caótico. Se haría famosa con aquella fotografía publicada por National Geographic en junio del 85. Su identidad permaneció siendo un misterio por décadas. Sería hasta el año 2001 cuando su paradero fue verificado y fue fotografiada nuevamente. Steve, quien acostumbra a viajar constantemente a Afganistán y Pakistán, y luego de una larga búsqueda, la encontraría en enero del 2001. Aquella ya no era una niña, sino una mujer. Tenía 30 años y pudo saber su nombre, Sharbat. Vivía en una aldea remota de Afganistán. Una mujer tradicional de la etnia Pashtun, casada y madre de 3 hijas en aquel entonces. Una cuarta tendría después. Se había casado a los 13
y el mundo nunca lo supo. Cuando salió aquella portada, ella era famosa, pues había salido en el 85, aquel mismo año en que se casaba. En aquel momento, en aquel campo de refugiados, aquella niña se convertiría en historia. En el 92, junto a su marido y sus hijas, decidieron irse a vivir a Afganistán. Y como si fuera una película, la identidad de ella fue confirmada en un 99,9% mediante una tecnología policíaca muy avanzada de reconocimiento facial, donde se compararon los iris en ambas fotografías. Y era cierto, los ojos eran de ella. Aquello se convertiría prácticamente en un documental televisado. La niña desaparecida apareció, misterio resuelto. Se crearon fundaciones. Afghan Girls Fund, Fundación Afgana para Niñas, visibilizó un problema magno, grande que tenían en aquel momento las niñas y mujeres afganas. Pero lamentablemente, tanto el esposo como la hija mayor de Sharbat perecieron debido a que una hepatitis no sería tratada ante aquellas malas condiciones en Afganistán. Y viuda, se vio obligada Sharbat a regresar a Pakistán, donde fue detenida por tener documentos falsos que la calificaban como afgana y por ende residía ilegalmente en Pakistán. Sería deportada junto a sus hijos y viviría en Kabul hasta el año 2021, cuando una facción conflictiva llegaría al liderato político. No tuvo de otra Sharbat sino irse a Italia, y precisamente sería el mismísimo gobierno italiano quien hizo todas las vueltas para llevarla a ella y su familia. Así que desde el año 2021 vive en Italia, en la ciudad de Roma. Sharbat, quien es analfabeta, hoy sueña de que en Italia le permitan estudiar y conocer más ese mundo que tanto soñó y que algún día intentó. En algún día del 84, cuando estudiaba en aquella vieja escuela donde fue descubierta por el fotógrafo y de la cual nunca pudo terminar sus estudios. Así es la vida de la hermosa niña afgana Sharbat Gullah, ahora en Italia. Y esperemos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.